Hola, ¿qué tal? La revelación de Dios es muy importante cuando ocupamos el análisis teológico para interpretar o armonizar algún pasaje, de alguna manera en que un modelo nos ayude a conceptualizar esto totalmente. Existen diferentes teorías a la naturaleza de la relación de Dios con el hombre, como por ejemplo la continuidad y discontinuidad simultánea, la discontinuidad primordial y secundaria, la discontinuidad completa, la continuidad completa y la continuidad primordial y secundaria. Esto nos proporciona una base de información bíblica que nos ayuda a derivar la comprensión de teorías acerca de la revelación divina. Así que identificar los pasos y principios con los que se hace un análisis teológico averigua los destinatarios del pasaje o mandamiento de una manera continua o discontinua. Por ejemplo, los que ven la historia de salvación como primordialmente discontinua consideran que solo los hechos y las epístolas a las iglesias son primordiales y que el resto fue para las que estaban bajo una dispensación bíblica diferente. Entonces muchos asuntos teológicos importantes se ven afectados por el modo en que se resuelven. Un ejemplo de esto es la teoría de la consejería cristiana. Esta continuidad y discontinuidad, al no ser tratada en un nivel más general, afecta significativamente la enseñanza de la escuela dominical y la predicación. Hay quienes creen que básicamente una continuidad presente para los creyentes de hoy son la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, al encontrar más ejemplos de principios del Antiguo Testamento para la contemporaneidad. Existen diferentes modelos que son parte de un sistema teórico representativo. Primeramente, el modelo de teologías, pero no teología. Es un modelo que lo utilizaron los teólogos liberales porque ven las escrituras como un producto del desarrollo evolutivo de la religión de Israel, puesto que su conciencia se volvió complicada, así también su teología. Este modelo considera que las escrituras son los pensamientos del hombre acerca de Dios en vez de verla como la verdad revelada de Dios. Otra teoría que coloca su énfasis primario en la discontinuidad y menos énfasis en la continuidad es la teoría dispensacional. El dispensacionalismo es una de las teorías que son la clave para dividir bien las escrituras y la más peligrosa herejía que se halla en la actualidad en círculos cristianos, porque es una teoría ortodoxa que en su punto de vista de la inspiración ven que la discontinuidad de la historia de la salvación es porque Dios quiso que así fuera. Se puede definir como un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado respecto a su obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. El modelo de la historia de la salvación se ve como tres pasos regularmente recurrentes. Dios da al hombre una cantidad específica de responsabilidades o patrones para que obedezca. El hombre falla en vivir de acuerdo con estas responsabilidades y Dios responde en misericordia al dar una cantidad diferente de responsabilidades, es decir, una nueva dispensación. También podemos añadir que dentro de esta también existen muchas variantes. La dispensación de la inocencia o libertad, de la conciencia, del gobierno civil o humano, de la promesa, de la ley mosaica, de la gracia y del milenio. Y uno de los puntos de diferencia es si las regulaciones dispensacionales representan varios medios de salvación o si son solo directrices para la vida de obediencia después de la salvación. La dispensación de la ley y la gracia representan distintos medios de salvación, pues el cambio para ellos está en las especificaciones para la vida obediente que sigue de las personas que se comprometen a aceptar la salvación de Dios. Otra de las teorías es la que cree que para una apropiada comprensión de las escrituras se debe distinguir entre dos verdades de las escrituras paralelas y presentes, la ley y el evangelio, y esta teoría es la teoría luterana. El evangelio se refiere a Dios en su gracia, su amor y su salvación. Tanto la ley y el evangelio tienen propósitos continuos para los que son y no creyentes, porque al no creyente la ley lo condena y le muestra la necesidad de buscar al Señor,
pero para el creyente la ley le sigue mostrando la necesidad de la gracia y dirección. Otra de las teorías que se enfoca en la discontinuidad en la historia de la salvación es la teoría del pacto, porque los teólogos la ven cubierta por dos pactos, un pacto de obras hasta la caída y un pacto de gracia desde la caída hasta el presente. Esta teoría cuenta con una acusación por resultar que la simplificación exagerada de clasificación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una clasificación de gracia. Algunos pueden indicar un pacto más nuevo y otros más antiguo. El modelo epigenético ve la revelación divina como análoga al crecimiento de un árbol desde una semilla, pues se asemeja a la revelación divina de la construcción de una catedral pieza por pieza. ¿Por qué? Porque ve el autodescubrimiento de Dios como nunca siendo imperfecto o errado, aun cuando posteriores manifestaciones pueden agregar posterior información. Se puede ver como un camino intermedio entre el dispensacionalismo y la teología del pacto. Kaiser sugiere que el concepto de promesa de Dios debe servir como el concepto organizativo central dentro del modelo epigenético. La doctrina de la promesa no es el único principio organizativo central que pudiera sugerirse por el modelo epigenético, porque otros pudieran sugerir la gracia. La promesa llega a ser más definida y diferenciada porque incluyen bendiciones materiales para todos los hombres y animales, una semilla especial para la humanidad, una tierra para la nación elegida, bendiciones espirituales para todas las naciones, una liberación nacional de la esclavitud, una dinastía permanente y un reino que algún día alcanzará dominio universal y un perdón del pecado. Entonces nos hacemos la pregunta sobre cuál de estos modelos o hipótesis refleja con más exactitud la información bíblica, y podemos llegar a la conclusión que organizar primero la información bíblica alrededor de los varios conceptos clave y así analizar cada modelo en términos de cuánto armonizan con la información. Algunos de los conceptos más importantes hallados en las Escrituras incluyen principios de Dios, salvación de Dios, la gracia de Dios, etc. El concepto de la gracia es muy común porque revelan aspectos opuestos de la naturaleza de Dios, puesto que en el Antiguo Testamento se presenta la ley y en el Nuevo Testamento como gracia en amor y misericordia. El concepto de la ley está también estrechamente relacionado con el de la gracia, pues el medio de ganar salvación en el Antiguo Testamento era muy diferente mediante la ley y el Nuevo Testamento mediante la gracia. El concepto de salvación es que los creyentes en el Antiguo Testamento fueron justificados mediante la fe, al igual que los creyentes en el Antiguo Testamento, y son llamados santos, al igual que los del Nuevo Testamento. Dios reveló la gracia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pues la fe en la provisión de Dios de un sacrificio sigue siendo la base de la salvación. La evidencia bíblica parece sugerir que el Espíritu Santo ministró de modo similar en los dos testamentos, convenciendo a las personas de pecado, llevándolas a la fe, guiándoles y dándoles poder, inspirándolas a hablar o escribir profecías, dándoles dones espirituales y regenerándolas y sacrificándolas. El análisis teológico siempre buscará armonizar el pasaje para dar peso a la revelación de Dios a través del modelo que analiza los puntos de vista que conceptualice e identifiquen el conocimiento teológico para las personas que están a su alcance.